Bienvenidos al fascinante Hotel Copper Queen. En este vídeo, nos adentraremos en uno de los lugares más enigmáticos y cargados de historia de Arizona. Prepárate para descubrir los secretos y las leyendas que envuelven a este icónico hotel. Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. 11 Howell Avenue, Bisbee, Arizona. Este hotel, una joya histórica de Arizona, tiene sus raíces profundamente arraigadas en la rica historia minera de la región. Su construcción, iniciada en 1898 y finalizada en 1902 por la compañía minera Phelps Dodge, fue un esfuerzo monumental que se enfrentó a desafíos considerables, incluida la excavación de grandes secciones de la ladera de la montaña para su edificación. Originalmente concebido como un refugio para inversionistas y dignatarios que visitaban las cercanas minas de cobre, pero también se ha convertido en un portal a un mundo de misterio y fascinación. El hotel, que es el más antiguo de Arizona en funcionamiento continuo, ha experimentado una transformación notable a lo largo de los años. A lo largo de su ilustre historia, ha evolucionado de sus modestos comienzos, donde contaba con 73 habitaciones con baños compartidos en cada piso, a su forma actual con 48 habitaciones, todas ellas equipadas con baños privados. Además, se han añadido 5 habitaciones adicionales en el patio adyacente, que antiguamente era un edificio mercantil, ampliando así su oferta de alojamiento. El hotel tiene 5 pisos, pero el quinto piso solo contenía la mecánica del ascensor. Tenía un estacionamiento, pero en la década de 1970, los propietarios decidieron que una piscina beneficiaría mejor al hotel y a sus huéspedes, en lugar de un estacionamiento. Las minas de cobre se cerraron en 1975, pero la ciudad siguió siendo popular entre los turistas debido al encanto histórico del viejo oeste. En un gesto de reverencia hacia su legado, 2 de estas habitaciones han sido bautizadas en honor a los espíritus que, según los informes, todavía rondan por los pasillos del hotel. La 315 es la Julia Lovell y la 412 es la de Billy. Entre estos espectros, destaca la presencia del caballero conocido como Albert, apodado el Fumador, cuya figura alta y distinguida, con barba y pelo largo, se avista a menudo con su característico sombrero de copa y capa negra. Los relatos de huéspedes y empleados sobre el aroma a cigarro que precede a su aparición han contribuido a su enigmática reputación. Suele aparecer en la puerta y a veces, como una sombra, en las habitaciones del cuarto piso. Entre los relatos más célebres que envuelven al hotel, destaca la historia del segundo fantasma, y quizás el más notorio de todos, Julia Lovell. Entre los años 1920 y 1930, cuando la prostitución era legal en la región, Julia es descrita como una mujer de alrededor de 30 años que ocupaba la habitación 315 para encontrarse con sus clientes. Sin embargo, su historia no se limita a su ocupación, sino que se teje un drama humano de amor no correspondido y desesperación. Según las leyendas que rodean su trágico destino, se enamoró de uno de sus clientes, un hombre casado que, si bien disfrutaba de su compañía, no correspondía a sus sentimientos con la misma intensidad. Convencido de que Julia no era digna de un compromiso serio, el hombre la rechazó, desencadenando una profunda desolación y enfado en el corazón de Julia. La fatalidad llegó cuando, abrumada por el dolor, decidió poner fin a su vida, ahorcándose en el pasillo justo fuera de su habitación. Desde entonces, su presencia ha sido una constante en los pasillos del segundo y tercer piso del lado oeste del edificio, donde huéspedes y personal afirman haber sentido su influencia de múltiples maneras. Las experiencias son diversas. Se dice que su voz susurra en los oídos de los hombres que se cruzan en su camino, mientras que otros relatan haberla visto danzar de manera provocativa en los rincones oscuros del hotel. Algunos huéspedes incluso afirman haber sentido la extraña sensación de que alguien les acaricia o les hace cosquillas en sus pies, mientras sus sábanas y mantas son tiradas hacia atrás de forma misteriosa. Como un homenaje póstumo a esta enigmática figura, la habitación 315 lleva su nombre, un recordatorio permanente de la tragedia humana que ha impregnado las paredes del hotel durante generaciones. Billy, el fantasma del niño, añade una capa de inocencia a la mezcla de presencias espectrales. Era un niño de unos 8 o 9 años, hijo de algún trabajador del hotel. Según los informes,
fue a nadar al río San Pedro, la fuerte corriente lo arrastró río abajo, resultó ser demasiado para el niño y se ahogó mientras luchaba por volver a la orilla. Su partida prematura dejó una marca indeleble en el corazón del personal del hotel, quienes todavía le dedican juguetes en su memoria. Aunque rara vez visto por adultos, los niños que visitan el comedor afirman haberlo visto jugando bajo las mesas, mientras que algunas anécdotas hablan de objetos moviéndose misteriosamente en las habitaciones donde se hospedan los huéspedes. Otros informaron haber escuchado pasos en los pasillos y risitas, e incluso han llegado a perder sus zapatos. El barman del hotel ha sentido como le daban un tirón de su ropa cuando no había nadie. El misterio se extiende aún más con la aparición de una joven mujer de cabello castaño rojizo, quien se manifestó ante un empleado en el comedor. Vestida con un elegante moño y una blusa que evocaba la moda de la década de 1900, su presencia se caracteriza por el suave sonido de su andar y el roce de su larga falda. Curiosamente, esta enigmática figura suele ser avistada únicamente de la cintura para arriba, añadiendo un aura aún más intrigante a su aparición. Una quinta presencia, conocida como Howard, proyecta su presencia desde la década de 1910. Descrito como un antiguo recepcionista, los empleados del hotel han sentido su mirada penetrante desde la oscuridad, observándolos por encima del hombro y enviando escalofríos por sus espaldas. Otra figura enigmática es una mujer vestida con un elegante traje de noche negro, típico de los primeros años del siglo pasado. Su presencia se manifiesta al subir y bajar la majestuosa escalera del hotel, desapareciendo misteriosamente al llegar al comedor. Los testimonios sobre actividades inexplicables continúan, incluyendo eventos donde los muebles del salón fueron desplazados en un abrir y cerrar de ojos, mientras que registros de psicofonías y orbes capturados añaden un escalofrío adicional a la atmósfera del lugar. Los sonidos de pasos de botas que resuenan en el pasillo del tercer piso, el tintineo de cadenas sobre el suelo de madera y el movimiento solitario de la cortina de un baño aportan un cariz sobrenatural a la experiencia de los huéspedes y el personal del hotel. Risas, llantos y susurros se suman a la sinfonía de lo inexplicable, mientras que objetos que cobran vida propia, puertas que se abren y cierran sin razón aparente, y luces que se encienden y apagan sin intervención humana, mantienen en vilo a quienes se aventuran en los pasillos del hotel. Sensaciones gélidas que desafían la lógica incluso en los días más cálidos del verano, acompañadas de la visión de objetos lanzados sin causa aparente y camas que tiemblan sin razón. Un huésped que, despertando en mitad de la noche, se encontró con una misteriosa mujer vestida de blanco, sentada en el borde de su cama. Esta mujer, que afirmó estar buscando a su hijo, desapareció en el aire, dejando tras de sí un rastro de desconcierto. Otro relato espeluznante narra cómo un grupo de huéspedes fue atraído por risas y música provenientes de una habitación aparentemente vacía, cuando al abrir la puerta, encontraron la estancia desierta y silenciosa. Los diarios en la recepción del hotel atestiguan una amplia gama de experiencias, desde encuentros inquietantes hasta incidentes aparentemente benignos, como aparatos que dejan de funcionar o el caso del peluche de una niña que desapareció y luego se encontró donde estaba en un principio. Un niño de 9 años relató cómo, mientras se sumergía en la lectura de un libro, percibió una sutil respiración sobre su hombro. Otros huéspedes han compartido experiencias igualmente desconcertantes, como la misteriosa desaparición de monedas que habían dejado sobre su escritorio, desafiando toda lógica y racionalidad. Además, se ha visto el espectro del pequeño Billy, saltando en el sofá del vestíbulo. Una mujer narró una experiencia inquietante: mi esposo y mi hija abandonaron nuestra habitación, mientras yo me sumergía en la ducha. Entonces percibí el temblor de la puerta del baño, inicialmente pensé que era una broma. Sin embargo, al regresar mi esposo y mi hija, juraron no haber tramado ningún plan para asustarme. La lista de eventos paranormales es extensa y variada, desde encontrar la puerta de la habitación abierta de par en par después de haberla cerrado, hasta recibir misteriosas llamadas telefónicas sin respuesta del otro lado de la línea. Incluso se han reportado incidentes como el movimiento de fotografías en las paredes, objetos que caen al suelo en el baño sin causa aparente, y extraños golpecitos en los hombros de los huéspedes, atribuidos a seres invisibles que deambulan por los pasillos del hotel.
con sus relatos inquietantes y su aura de misterio, el hotel ha atraído la atención de expertos en lo paranormal, quienes ofrecen visitas guiadas para aquellos huéspedes audaces que deseen sumergirse en el fascinante mundo de lo sobrenatural. Con 16 entidades espirituales que se dice que pueblan sus pasillos y habitaciones, este emblemático hotel sigue siendo un destino inolvidable tanto para los aficionados a la historia como para los buscadores de emociones fuertes.